Buenas noches a todos. Bienvenidos a una edición más de los webinars de APFAN. En esta ocasión vamos a presentar el tema calidad de aire en tiempos de COVID-19. Les recordamos que por un tema de orden, por favor, debemos tener micrófonos apagados y también cámaras. Al final de la ponencia vamos a tener la ronda de preguntas y las mismas me las pueden hacer llegar a lo largo del webinar vía chat. Muchas gracias por su tiempo y los dejo con Bruno Ramírez, miembro de la Junta Directiva PEFAM, para que presente al ponente de hoy. Buenas noches. Gracias, Katia. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Bruno Ramírez, como bien lo indicaba Katia, formo parte de la Junta Directiva de APFAN. Y bueno, en esta oportunidad los acompaño como su moderador. En nombre de la Asociación Peruana de Facility Management, quiero agradecer su asistencia a esta serie de webinar de impacto del coronavirus al Facility Management. Este webinar está a cargo del ingeniero José Tello, él es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional del Callao. En los últimos años viene desempeñándose como Account Manager en el equipo comercial de Engie Services Perú, donde realizan implementaciones de proyectos y soporte consultivo a sus clientes. Ha participado también en diseño de proyectos de distintas especialidades en el país, estudios de eficiencia energética y de la implementación de grandes proyectos. Bueno, sin más, los dejo con nuestro expositor. Sí, buenas noches con todos. Justamente hemos preparado este webinar por la coyuntura que vivimos actualmente en el país. Nos encontramos en una crisis sanitaria y muchas veces hemos visto que no se ha prestado la debida atención a la calidad de aire, ni antes incluso de que haya esta pandemia, y queremos conversar un poco de la importancia, dar una introducción previa de lo que conlleva una adecuada calidad de aire y posteriormente algunas recomendaciones en estos tiempos de COVID. Queríamos empezar por los factores que estamos afrontando actualmente en el país. Actualmente estamos enfrentando lo que llamamos una nueva normalidad, donde nos hemos visto, estamos en el día 64, 65 de cuarentena obligatoria, lo que ha hecho que la actividad económica en el país se detenga, que nos enfrentemos a nuevas regulaciones. De hecho, el MINSA ha lanzado la resolución ministerial 039, donde indica las recomendaciones para regresar a las oficinas, a nuestras actividades laborales, y menciona 7 lineamientos base, de los cuales en ninguno de ellos habla de la calidad de aire interior, en ninguno se habla de la ventilación ni climatización, y lo demás, lo que mayormente menciona es justamente la desinfección y medición de temperatura y otros protocolos de aislamiento para los colaboradores con sospecha de SARS-CoV. Por eso es que nosotros hemos tratado en esta ocasión un poco la calidad de aire. Queremos partir de algunas preguntas claves, como cuál es la importancia en la calidad de aire interior, si un edificio tiene cómo saber si un edificio tiene adecuada calidad de aire, cómo esta puede afectar nuestra salud, nuestras actividades diarias, si puede afectar nuestra productividad. Es una pregunta que muchas veces nos las han hecho saber, y muchos no tenemos en cuenta que es muy perjudicial. Vamos a hablar un poco más adelante qué tanto, y cómo podemos combatir la propagación del virus desde nuestros lugares, ¿no? Desde nuestros lugares de trabajo, en nuestras posiciones. Muchos acá son responsables de edificios, centros comerciales, y queremos trasladar seguridad siempre a nuestros usuarios. Vamos a dar algunas recomendaciones internacionales que se han usado en pandemias en otros países, en propagaciones de virus del mismo tipo. Lo que vamos a recomendar justamente va a buscar un ambiente de trabajo, la continuidad operacional de nuestras actividades y un acceso seguro para nuestros colaboradores y visitantes. Sin embargo, también es bueno aclarar que no necesariamente seguir todas las recomendaciones hacia un ambiente 100% libre de COVID. Lo que vamos a hacer nosotros es reducir cualquier probabilidad de contagio. No hay una metodología que garantice 100% la mitigación del virus. Por eso quiero que lo dejemos claro, porque hemos visto muchos mensajes 100% libre de COVID, free COVID,
o similares. Nosotros no tenemos, no existe una medida de ese tipo. Y partiendo de esta pregunta, por ejemplo, ¿cuánto tiempo nosotros realmente estamos en nuestras oficinas a lo largo de nuestra vida? Partiendo de que tenemos 8 horas diarias, que seguramente no las cumplimos, siempre estamos mucho más tiempo en oficina por nuestra actividad diaria, por nuestro trabajo, por las responsabilidades que tenemos. Considerando 20 horas al mes, 20 horas, sí, 20 días al mes, perdón, por 12 meses, estamos cerca de entre 1.900 y 2.000 horas al año en una oficina, y no medimos muchas veces el impacto que esto puede, que una inadecuada calidad de aire puede ser perjudicial para nuestra salud. Sí, quería poner esta imagen a modo de reflexión de lo que vamos a escuchar en las siguientes diapositivas, para que veamos, hagamos un poco de esfuerzos en trabajar en esto. Actualmente la calidad de aire, los diseños de ventilación mecánica y climatización en el país están reglamentados por el Ministerio de Vivienda, donde nos indican, hay 2 normativas que son de hecho específicas para ventilación, que es la EM30, donde habla netamente de ventilación mecánica, y la EM50, que habla de aire acondicionado o climatización. La M30 es una norma que ya está vigente, está en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Van a ver un capítulo interesante donde ya hay recomendaciones muy prácticas de cómo diseñar una instalación. Sin embargo, la M50, por ejemplo, que es la de aire acondicionado, si tienen acceso van a encontrar una carátula. Simplemente es una hoja, falta todavía trabajar en esta normativa. Sé que se está viendo, se va a actualizar pronto, y finalmente vamos a encontrar un documento de mayor calidad. Como los lineamientos nacionales todavía no son, tienen amplia experiencia o un estándar muy elevado, sí en los diseños de especialidades mecánicas se toma de referencia el ASRAE, que es la Sociedad Americana de Ingenieros en Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado, donde sí hay capítulos para todo tipo de aplicación, especialmente en el aire, en lo que es ventilación mecánica y aire acondicionado para nuestro sector. Nos aplicamos en la 62.1 de ASRAE. De hecho, ese capítulo me parece que es de libre acceso. En el capítulo hablan de todas las condiciones que hay que tener en cuenta por un adecuado diseño, según la aplicación, sea oficina, sea centro comercial, sea cines, hospitales, baños. Según cada aplicación ya hay unas recomendaciones dadas, qué consideraciones tener por persona y qué consideraciones tener para inyección de aire exterior también, por ejemplo. Partiendo de qué es una renovación de aire adecuada, justamente, o qué es ventilación, lo que nosotros tratamos de hacer con ese concepto es inyectar aire del exterior para cambiar el volumen dentro de una edificación, para cambiar el volumen de aire dentro de una edificación que va a ser siendo viciado en el tiempo, ¿no? Es decir, nosotros dentro de una vivienda o oficina tenemos que extraer el aire que está circulando en el interior y inyectarle aire fresco para bajar la concentración que tiene de partículas contaminantes. Más adelante vamos a ver cuáles son estas partículas contaminantes que muchas veces no nos damos cuenta y somos quienes implementan dentro de una vivienda o oficinas, a veces por decoración, a veces por ahorrar en la implementación del proyecto, y no nos damos cuenta de lo perjudicial que puede ser. También en esta lámina van a ver un cuadro, donde este cuadro es de la EM30, del Reglamento Nacional de Edificaciones, donde da ciertos criterios de renovación, renovaciones por horas para algunos recintos. Hemos puesto los que consideramos que más se adecúan al sector de los participantes. Este cuadro es muy largo en realidad. Y pasamos a este slide, donde sí vamos a ahondar un poco más, que es el llamado síndrome del edificio enfermo. No sé cuántos de ustedes, recordando nuestras épocas cuando íbamos a oficinas, hemos llegado y hemos sentido la sensación de tener
de que automáticamente al llegar a oficinas sentimos o calor exagerado, o frío exagerado, o falencias en iluminación, o tenemos también sensación de calor a pesar de que la temperatura exterior es fría por humedad, por alta humedad, o incluso sentimos dolores de cabeza, no sabemos por qué, o automáticamente nos da alergia, síndrome de rinitis alérgica. Muchas veces nos hemos preguntado por qué siempre culpamos a veces al cambio de clima, a que por ahí puede haber, haya hecho limpieza, pero nunca nos ponemos a pensar en que realmente la oficina puede ser el que sea el propagador de estas partículas que nos causan alergia, o que realmente los implementos de construcción no han sido los adecuados y por ahorrar a veces precios estamos dentro de un edificio que es altamente contaminante o que no tiene adecuada ventilación. A todos estos síntomas que tenemos, cuando todo un edificio tiene, bueno, cuando se indica edificio enfermo, cuando ya a partir del 20% de sus ocupantes tienen esta sensación, justamente es el síndrome del edificio enfermo, es por inadecuada implementación del proyecto. Se categoriza enfermo, el edificio temporalmente enfermo y el edificio permanentemente enfermo. Al que se llama temporalmente enfermo, es una edificación nueva, que justamente por ser nueva, está recién pintada, recién acabada, y bota compuestos orgánicos volátiles por su naturaleza, porque sí, la pintura tiende a evaporarse, los acabados, pegamentos, y con una ventilación adecuada van a ir retirándose del ambiente. Y es normal que los primeros 4 a 6 meses de un edificio estos síntomas estén presentes. Pero ¿qué pasa cuando el edificio, pasados los 6 meses, sigue presentando los mismos inconvenientes? Ya se denomina el edificio permanentemente enfermo. O sea, quiere decir que no un edificio necesariamente antiguo va a ser permanentemente enfermo, sino que puede que un edificio nuevo, mal implementado, también sea permanentemente enfermo. ¿Y cuáles son estos criterios que hay que tener para que no sea un edificio permanentemente enfermo? Por ejemplo, si tenemos materiales tipo orgánicos, que son los compuestos orgánicos volátiles, que se les llama así por tener carbono en su interior. Acá están categorizadas las pinturas, y entre otras sustancias, y materiales de construcción de baja calidad. El edificio necesariamente va a estar siempre expuesto a esta contaminación o exponiéndonos a nosotros como colaboradores a esta exposición. Si tenemos alta contaminación exterior, como la emisión de los gases por el parque automotor que tenemos, o cercanías a industrias, o estamos en una zona de alta polución, también vamos a tener alta contaminación si es que no hacemos la filtración adecuada al inyectar aire exterior. Si tenemos humedad o falta de ventilación y la iluminación es baja, también vamos a tener un edificio alto en propagación de bacterias, hongos y hasta los virus, ¿no? Y bueno, ya hemos dejado de utilizar el tabaco o permitir fumar en ambientes públicos. Se ha reducido la parte de la contaminación, pero también seguimos utilizando desinfectantes que no necesariamente sean amigables y productos normalmente domésticos de limpieza, que también son altamente contaminantes y nocivos. Y si nos damos cuenta cuántos de estos tenemos dentro de nuestras oficinas, sumando uno a uno, nos vamos a dar cuenta que la contaminación es elevada. O sea, no podemos medirla, no todos tenemos analizadores de aire en nuestras oficinas, no es común tenerlo, pero no se ha hecho caso. Normalmente la ventilación, los proyectos de ventilación y climatización son un poco descuidados. Normalmente la inversión es un poco elevada y por eso buscamos siempre tener lo más conveniente en economía, pero economía también es y representa tener trabajadores
altamente eficientes. Por eso es que venimos a esta diapositiva que es productividad. La Universidad de Harvard hace algunos años hizo un estudio donde colocaron un equipo y lo sometieron a distintas pruebas cognitivas. En estas pruebas a todo el personal se le sometió a evaluaciones del mismo nivel durante distintas semanas. ¿Y qué hicieron ellos? Lo que hicieron fue retirar todos estos compuestos orgánicos volátiles, volver un edificio verde, y en otro aumentaron y disminuyeron el nivel de dióxido de carbono. En estos 3 escenarios que trabajaron con estos mismos colaboradores, se dieron cuenta que la productividad cuando le inyectaban mayor CO2 caía inmediatamente de 20 a 40%. Cuando simplemente mejoraban un poco, aumentando la ventilación y dejando estas sustancias, su productividad aumentaba de 8 a 10%, y cuando retiraban todo, aumentaba de 20 a 40%. Entonces, si bien es cierto, podemos ahorrar en no instalar un adecuado sistema de ventilación y climatización, estamos perdiendo dinero en horas efectivas o productividad de nuestros colaboradores. También veámoslo como una buena inversión en que vamos a tener colaboradores eficientes dentro de nuestras empresas, ¿no? Y acá están un poco de los impactos de cómo afecta una mala calidad de aire interior a nuestras edificaciones y a nuestra salud. Bueno, acá está justamente la primera imagen, lo de la pandemia. Tenemos edificaciones inadecuadas. De hecho, estos días estuvimos evaluando muchos proyectos para aumentar la calidad de aire exterior, aumentar las renovaciones, y nos dimos con la sorpresa de que todos los edificios que pudimos observar tenían el ducto de inyección de aire fresco exacto. O sea, no podía aumentarse la sección del ducto, no podíamos aumentar la capacidad del equipo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque normalmente el edificio es mucho más rentable cuando tenga más metros cuadrados disponibles, ¿no? Y como les comentamos, a veces se toma la incorrecta decisión de optimizar estos espacios al mínimo, y no nos dejan después hacer mejoras que podrían afectar ahora nuestra salud en épocas de pandemia. Si bien es cierto, nadie se lo esperaba, pero a veces hay que tomar previsiones para cualquier caso, ¿no? El impacto económico viene por la productividad, que ya habíamos comentado. Tener colaboradores constantemente con resfrío, alergias, rinitis, no es nada eficiente. Terminan yéndose a sus domicilios, bajando su productividad y perdiendo muchas horas de trabajo. Ustedes pueden hacer un análisis de cuánto producen al año y por hora cuánto es que van perdiendo que no trabajen, para que hagan una referencia de su importancia. Y aquí ya entramos un poco a la parte del coronavirus, este famoso virus que nos ha paralizado a nivel mundial. Bueno, partiendo de que el virus como tal se llama SARS-CoV-2 y la enfermedad es el COVID-19, o coronavirus como lo hemos llamado, pero todo el mundo habla del coronavirus como el virus. El virus en realidad se llama SARS-CoV-2. ¿Y cuáles son los síntomas comunes, ¿no? Hemos evaluado acá los síntomas como dolor de cabeza, la congestión, tos, fatiga. En pacientes asintomáticos se han dado algunos casos de problemas del aparato digestivo también. O sea, el virus ha estado comportándose de distintas formas. Nosotros, para estas recomendaciones que hemos preparado, hemos seguido los lineamientos que ha dado la OMS primero y la CDC, que son los que evalúan las enfermedades infecciosas, son centros de detección y prevención. Estamos partiendo un poco de cuál es la diferencia de un virus y una bacteria, ¿no? Por ejemplo, ahí las bacterias, convivimos con las bacterias a diario, son organismos unicelulares, causan normalmente infecciones. ¿Y por qué son más sencillos de combatir? Se combaten con antibióticos.
a diferencia de los virus que solamente funcionan con antivirales. Es por eso que el coronavirus todavía no tiene una vacuna. Es por eso que cuando salió el virus todo el mundo empezó a comprar antibióticos incorrectamente pensando que era una bacteria que se iba a eliminar, pero no, hay que hacer un antiviral específico. Los antibióticos normalmente no tienen efecto contra los virus. Y algo que es clave en esta partida de ventilación es que estos virus no viven solos, ¿no? La propagación de este virus necesita otro cuerpo para sobrevivir. Y normalmente somos nosotros las personas. Entonces, lo que tenemos que sí, tomar las previsiones del caso en cuanto a contacto o distanciamiento social, pero también ya se ha demostrado, si bien es cierto la OMS y el CDC no lo han declarado, no han declarado que se contagie por el aire. Hay un capítulo ya de enfermedades infecciosas, las RAE, donde demuestran que sí hay probabilidad de contagio. Porque vamos a seguir a los siguientes capítulos. Justamente las RAE, que es la referencia que hemos tomado nosotros, tiene un capítulo de aerosoles. Entonces, por ejemplo, comenta, parte de un estornudo de una persona, es gotículas, va a nivel del piso, de hecho son más pesadas que el aire, y parte es como un aerosol. Entonces este aerosol sí normalmente es más liviano que el aire, y a inadecuadas temperaturas y humedad, estos aerosoles son difíciles de controlar y tienen comportamiento caótico. Entonces es más complicado de filtrar o eliminar. Ahí vienen las recomendaciones justamente que ellos hacen. Antes de entrar a las recomendaciones voy a mencionarles un poco de estos organismos. ASRAE es la Asociación Americana de Climatización y Aire Acondicionado. REGA, por el contrario, es la Asociación Europea. Nosotros estamos tomando de referencia ASRAE, es la que siempre hemos trabajado localmente y la que tiene incluso referencias para todos los proyectos de nuestras edificaciones. REGA no utilizamos, REGA se utiliza normalmente en Europa. Ha dado algunos lineamientos que son un poco contradictorios con ASRAE, cada quien de acuerdo a su realidad, pero a nosotros ASRAE hasta ahorita nos ha dado buenos resultados, así que es lo que estamos tomando de referencia, ¿no? Entonces, ASRAE nos da 4 recomendaciones. De hecho, hace unos días, el 14 de abril, sacó un posicionamiento. Le mandó, de hecho, una comunicación a la OMS mediante una carta, dándole algunas recomendaciones para tratar este tipo de enfermedades. Lo que ASRAE nos decía que para tener justamente, poder extraer este aire contaminado con partículas de virus, tenemos que tener la temperatura y humedad lo más controlada posible. Si bien es cierto, nuestros equipos de aire acondicionado no son para el control de humedad como tal, sí nuestra temperatura exterior de Lima ayuda a que la temperatura se comporte y la humedad a ciertas temperaturas adecuadas, ¿no? Partiendo de que también el confort es 20. José, me parece que hay un poco de interferencia con el 23 audio. grados, 55% humedad relativa. José, Justamente perdóname. en este rango, los virus... ¿Lidia? José, si puedes repetir, por favor, el último slide que me parece que se entrecortó un poquito. ¿Estado? Sí. Sí, por favor, a partir de ahí. Ok, disculpen. Sí, lo que les comentaba era justamente que nosotros tenemos muchos organismos internacionales, tanto de salud como técnicos, para este tipo de aplicaciones de enfermedades infecciosas. REVA es europea y ASRAE americana. Nosotros estamos tomando de referencia a ASRAE, que es americana, porque siempre hemos tomado esta referencia técnica para la construcción de edificios e implementación de proyectos locales. Estamos siguiendo sus lineamientos. Y ASRAE ha preparado algunos capítulos ya de aplicaciones para este tipo de enfermedades y hospitalarias que ha usado en otras pandemias, ¿no? Por ejemplo, en la gripe española, en la propagación del ébola. Ya tiene procedimientos que han funcionado y lo que estamos haciendo es un poco replicarlos a este nuevo coronavirus, porque el coronavirus no tiene un procedimiento aplicado, pero sí consideramos que es
es muy preciso. O sea, el coronavirus no es el virus más pequeño en tamaño que hayamos enfrentado, ni el más grande. Por eso es que consideramos que este capítulo va a ser de mucha utilidad. ARAE justamente ha dado un posicionamiento con 4 recomendaciones principales que las envía a la OMS mediante una carta. Y esta posición del RAE, de hecho, salió publicada recién el 14 de abril. De hecho, se las podemos compartir sin problema. Donde da recomendaciones para enfermedades infecciosas. Lo primero es tratar de tener la temperatura y humedad lo más controlada posible, justamente para evitar el movimiento caótico de los virus. No sé si ustedes han visto o han tenido estos pelotitas de piñata, normalmente ya han querido barrerlas alguna vez, y cada vez que te la acercas o se le acerca el aire, se mueven y son muy inestables. Así es el comportamiento de virus a inadecuada humedad, así se comportan, son muy inestables, y nos es muy difícil filtrarlas. Además que también cuando la humedad es muy baja, por ejemplo, nuestro sistema inmunológico también se comporta de una manera distinta. Y de hecho, nuestra nariz, los vellos de la nariz actúan como filtros, pero a baja temperatura, a baja humedad, perdón, este filtrado natural que tenemos deja de ser efectivo. Por eso es que se recomienda que siempre la humedad esté en el 50-60%. Es importante, hay que prestarle atención a eso. La siguiente recomendación que da ASRAE para enfrentar este tipo de enfermedades es renovar la mayor cantidad de aire exterior que sea posible. Entonces sabemos que en los edificios que son arrendados, manipular el equipo, aumentar la capacidad del equipo que tenemos en el techo es mucho más complicado. Ya es recomendable en este tipo de enfermedades incluso abrir ventanas, ¿no? Desde prácticas sencillas como abrir ventanas a complementarlos con equipos mecánicos, son buenas prácticas. Sí es cierto que el aire acondicionado va a funcionar más, ¿sí? Es vital en este posicionamiento. De hecho, RAE recomienda que el aire acondicionado esté encendido 2 horas antes y 2 horas después de nuestra operación, de nuestro horario laboral. Es importante eso. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar gran volumen de aire, que no es sencillo de moverlo, y mientras más fácil sea extraer este virus cuando nosotros lleguemos, porque va a ser en menor cantidad el volumen contaminado de aire, va a ser más efectivo. La siguiente recomendación, después de tener en cuenta lo que ya hablamos, que es temperatura y humedad y aire fresco, hablan de la filtración. Entonces, nosotros nos preguntamos, salió mucho esta disputa, ¿no? De qué filtros usar, en qué momento cambiamos a filtros de alta eficiencia, o si los virus son tan pequeños, ¿por qué hay filtros que realmente sean efectivos? Y sí, justamente lo que nosotros tratamos de hacer, sabemos que en los equipos de aire acondicionado convencionales no podemos trabajar mucho el filtrado. Sabemos que los motores de los equipos no están preparados, de estos ventiladores, para trabajar con tanta caída de presión. Son filtros altamente efectivos, se utilizan en aplicaciones hospitalarias, y de ser posible, de cómo esté configurada nuestra oficina, sí va a ser recomendable en algunos casos usarlo para la extracción, ¿no? Si nuestro equipo de extracción de aire da para un nivel piso 1 o a un vecino cercano, no podemos extraerle directamente en estas épocas de crisis sanitaria el aire ya sea a su ventana, al corredor o directamente al pasillo, porque podamos crear una fuente de contaminación. Hay que tener cuidado con eso. Hay que validar que nuestros equipos estén preparados para trabajar con extracción EPA. Es interesante también entender de que este SARS-CoV-2 o coronavirus no viaja solo, sino necesita normalmente polvo o gotículas para transportarse. Y por eso es que los filtros sí son capaces de retenerlos. O sea, el filtro como tal es muy eficiente. Un filtro EPA de máxima eficiencia que tiene 99.97 de eficiencia, te dice que por cada 10.000 partículas de virus, solo 3 logran atravesarla.
Entonces ya sabemos, ya podemos hacernos una idea con eso de qué tan eficientes son estos filtros. Y ahí en la imagen, por ejemplo, muestran, pueden ver el tipo de, cómo es el tejido de estos filtros, que son aleatorios, no es que tengan una configuración fija, por eso dice fibras dispuestas al azar, es así. Y abajo se muestran cómo son las distintas intersecciones de los virus, ¿no? Cómo se retienen estos virus. Puede ser por intersección, por impacto, difusión, como lo muestra en la imagen. Pero como les comentamos, es importante tener claro que el equipo esté preparado para resistir este tipo de filtrados y si es una solución de extracción eficiente, ¿no? Igual, si queremos inyectar aire fresco y estamos en una zona de alta contaminación, también hay que mejorar la calidad de filtrados, quizás no un EPA, pero podemos ir a unas categorías menores. De hecho, acá hay un cuadro de eficiencias. Normalmente nuestros filtros convencionales están diseñados solo para retener polvo y partículas sólidas que puedan dañar el eje del motor, los álabes, y usamos filtros de muy poca eficiencia, ¿no? Acá en el cuadro, por ejemplo, van a ver el tamaño de las partículas que pueden detener los filtros, del 5 al 8 en MERS, como se categorizan estos filtros, se indican que de 3 a 10 micras pueden ser retenidas, donde van el moho, las partículas de cemento, ¿no? Por ejemplo. Te comentan también que del 9 a 12, como llamamos MER 9, MER 10, MER 12, de 1 a 3 micras, y los de alta eficiencia, que antes utilizábamos solo en aplicaciones hospitalarias, son los del MER 13 al MER 16, por ejemplo, que son justamente ya estos filtros bolsa de alta eficiencia, filtros EPA, que estos ya son capaces de retener bacterias y virus, ¿no? Dependiendo del tamaño. Como les comentaba, el coronavirus puede que sea menor del tamaño convencional que utilizan estos filtros, pero hasta al estar envuelto o al necesitar de un medio de transporte como el polvo o gotículas, aumenta el tamaño de la partícula y ya es posible retenerla. Acá están las recomendaciones de temperatura y humedad. Justamente hay un informe en estas pruebas que hace RAE, que es el de Mousavi, donde recomiendan o indican justamente qué ambientes son desfavorables para un microorganismo, ¿no? Y te dicen que tener una humedad relativa de 40 a 60% hacen que estos virus sean más fáciles de detener, que es menos probable que se propaguen y es más sencillo de extraerse, ¿no? Mediante los equipos de climatización. Y también está acá la nota que les comentaba, que debajo del 40% las paredes de las mucosas no funcionan igual y este filtro natural que tenemos también se ve afectado. RAE también hace una recomendación, bueno, de hecho, hay porque en China nos dijeron que no era probable en un momento contagiarse por el aire, pero cuando empezaron a salir estas sospechas, justamente había un condominio de múltiples edificios donde se había detectado un caso en un piso inferior. Pusieron en cuarentena, justo todo este condominio fue puesto en cuarentena, fue tratado con especial atención, era una zona exclusiva en China, y se dieron cuenta que igual, a pesar de que la gente estaba en cuarentena, empezaron a contagiarse todos los casos por el pabellón, justamente el edificio donde habían detectado el coronavirus. Y la única explicación que encontraron fue que la propagación del virus fue por el ducto de extracción de baños. Entonces, los de los pisos inferiores manifestaban que siempre tenían el extractor de baños encendido y los pisos superiores no siempre. Entonces ahí nacieron las sospechas de que era posible propagarse el virus por el aire. Y ahorita por eso es que RAE recomienda que sí es probable que se propague. Y la recomendación para los edificios, a ustedes que administran edificios, es justamente esa, ¿no? Si tenemos un piso de un edificio común con un único ducto de extracción de baños, lo recomendable es que tengamos siempre prendido el equipo para que haya un efecto de presión negativa
y no entre ninguna fuente de contaminación a nuestros baños, que normalmente son ductos comunes, y podamos también tener ahí una fuente de contagio, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Otra recomendación que no he tenido acá, pero antes de pasar esta lámina, quería conversarlo también, es que los ductos de ascensores también es recomendable apagar la ventilación, porque normalmente estos ductos tienen ventilación, pero el aire es viciado, no hay renovación de aire exterior. Entonces también puede ser una gran fuente de contagio si lo tenemos encendido. Para que tener cuidado con eso, hay que verificar si hay inyección de aire exterior. En la mayoría de casos no lo hay, por eso es que les comento que si es así, mejor es apagar la ventilación de los ascensores. Esto es lo que queremos evitar. Justo en estos lineamientos se dice evitar la recirculación, pero evitar la recirculación tiene muchos sentidos, ¿no? Y muchas interpretaciones. Por eso es que lo quise señalar. Porque, ¿qué pasa? Si en este equipo, por ejemplo, tenemos una manejadora que inyecta, inyecta aire a 3 ambientes, un único equipo. Este equipo tiene una extracción también, y lo que hace en vez de liberar todo este aire extraído a la calle, se utiliza en una porción para reingresarla al equipo y así hacer más eficiente el sistema en cuanto a ahorro energético. Porque sí, ¿no? Claro, ya tenemos un ambiente previamente climatizado, con temperatura inferior que la del exterior. Sí, si mezclamos el aire nuevo que está entrando del exterior con este aire preenfriado, sí va a ser más eficiente, el equipo de climatización va a trabajar menos. Eso es lo que se busca hacer con este tipo de aplicaciones. Pero en este caso que estamos en una crisis sanitaria, esto sí puede ser perjudicial si el equipo no está preparado para tratar o eliminar virus, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros si tenemos equipos como estos? Sí, efectivamente, ahí como ven en la X, eliminar este retorno, que sea 100% aire exterior, que la expulsión de la extracción de este ambiente también sea al exterior previamente tratado, para no crear la propagación a otros vecinos, como les comentamos. Pero ¿qué pasa en el caso donde nosotros tenemos, como en mi caso, en nuestras oficinas, fan coils, equipos convencionales, no grandes manejadoras que tratan aire, que por cierto también podrían tener adaptaciones para este tipo de enfermedades infecciosas? ¿Qué pasa cuando tenemos equipos convencionales? Que acá viene la siguiente slide. Y también que es la otra recomendación de SGAE, que es usar lámparas UV. En nuestro edificio nosotros no podemos, sí hemos tomado la decisión de abrir ventanas, porque ya no podemos inyectar aire exterior. Hemos tomado la decisión de complementar las aplicaciones con luces ultravioletas. Hay un capítulo también de ARRAE donde indica que es efectivo. ARRAE normalmente tiene niveles de evidencias, donde nivel de evidencia es la de alta efectividad, la que ya ha comprobado en distintos estudios y cuenta con todo el sustento técnico. Y estas luces ultravioletas pueden ser adaptadas en manejadoras o equipos como el anterior slide que vimos. Y ya lo que va a hacer no es solamente recircular el aire, ¿no? Porque o sea, no todas las oficinas cuentan con grandes equipos de extracción y renovación de aire, sino también nos toca adaptar lo que tenemos. Nadie quiere hacer una nueva inversión, lo que nos toca a nosotros es acondicionar nuestro equipamiento actual, acondicionar y poder llevarlo a una solución que realmente reduzca la probabilidad de contagio. ¿Qué tanto se habla de las luces ultravioleta? Ahora esta semana se he visto muchas discusiones respecto a la luz UV, muchos a favor y muchos en contra. En contra porque indican que puede causar enfermedades a la piel, o que puede propagar, bueno, puede ser causa de cáncer. Sí, es correcto, podría ser si estás expuesto directamente a la luz por mucho tiempo, porque emite radiación, sí se puede, pero si los equipos están dentro de los ductos, no son nocivos para nosotros, ¿no? Y justamente lo que van a hacer los equipos, que estos son instalados en el retorno, es eliminar cualquier microorganismo
que pueda pasar por este. Ahora, la luz UV como tal si tiene forma de fluorescente, no es un fluorescente como tal, ¿no? El espectro de luz, hay muchas categorías A, B, C, y hay una que llamamos vacío, de hecho, también. Tienen distintas longitudes de onda, y estas longitudes de onda solamente hay una categoría donde están las que realmente son efectivas para matar virus y bacterias, que es la C, ¿no? Por eso que llamamos VC, que es la que tiene aplicación germicida. Y otra característica importante es que estas luces UV eliminan, pero también se comportan como filtros. Entonces, ¿cómo sabemos que la luz ultravioleta que estamos teniendo es la adecuada? Justamente acá viene donde se tiene que hacer una selección. No todas las luces ultravioletas son germicidas, es lo primero que estamos mencionando. No todas las luces ultravioletas tienen la misma efectividad, también es algo que tener en cuenta. Las luces ultravioletas se caracterizan por tener distintas potencias de radiación. Entonces, en nuestro diseño o nuestra selección de estas luces ultravioletas, hay que tener en cuenta esa potencia de radiación. Y en la selección, porque esto viene con algunos software, de hecho ya, ver cómo se va a comportar de acá a un año, ¿no? Si ese es el peor escenario. Si al día 365 tiene la eficiencia que se solicita, que se ve en microwatts segundo por centímetro cuadrado, es la adecuada para nuestra aplicación, ¿no? No tenemos que ver la eficiencia al día de hoy, sino tenemos que medir la eficiencia de un año, ¿no? Y según esto también vamos a ver realmente si queremos que sea lo más efectivo posible, porque de ahí también van a incidir los precios, o queremos una medida de eficiencia, ¿no? Si hubiéramos querido solo tratar aires y evitar de repente estos alérgenos que normalmente tenemos ayer en las oficinas, sí una mediana eficiencia hubiera estado bien, pero ahorita que enfrentamos una enfermedad infecciosa, sí requerimos las lámparas UV de mayor eficiencia que sean posibles. O sea, todos queremos matar los virus lo más rápido posible. Como les comento, esta es una de las aplicaciones más aplicadas, de mayor utilización en enfermedades infecciosas a nivel mundial. Tiene grandes efectos, pero hay que tener en cuenta que no toda luz ultravioleta es germicida y que hay que tomar la adecuada eficiencia en nuestras aplicaciones. Respecto a la inyección e intercambiadores de calor, si bien es cierto, como habíamos comentado, es posible, bueno, hay recomendaciones de RAE en otro capítulo, el 170, que es de aplicaciones médicas, donde dicen que las renovaciones de aire tienen que darse en 12 renovaciones para ese tipo de virus. Y sí, es recomendable dar 12 renovaciones donde sea posible. Pero, ¿qué pasa con lo que lo comentamos anteriormente, ¿no? Lo que nos preocupaba. Que meter aire por las ventanas o aire sin tratar, justamente iba a cambiar las condiciones de temperatura y humedad en el ambiente interior, y que esto iba a hacer que el equipo de climatización funcione mucho más tiempo, haciendo que hayan sobrecostos eléctricos. Entonces, para esto también hay unos equipos de ventilación que son comerciales. De hecho, muchos fabricantes, creo que todos los fabricantes hoy en día lo tienen, que lo que hacen es funcionan como un intercambiador. Si ven las flechas azules, ingresa aire de la calle, entra el recinto, y el otro conducto que se retorna y se lleva el aire viciado y exterior ya pretratado, hace intercambio en una especie de circuito de cobre, cambian calor, ¿no? Son importante de nuestros KPI seguramente. Y bueno, estos equipos no son costosos, pero también es una solución complementaria, ¿no? Hay que tener claro que esto no es lo único que hay que hacer para inyección de aire exterior, sino que va a servir como un intercambiador para mejorar la eficiencia de nuestros sistemas. Y es una solución complementaria, ¿no? Estos son los lineamientos que da RAE para enfrentar el coronavirus. Haciendo un resumen, era controlar temperatura y humedad, mejorar la filtración, inyectar la mayor cantidad de aire fresco posible,
Y por último, utilizar aplicaciones germicidas para eliminar las bacterias y virus en el ambiente. Eso es lo que hemos querido exponer un poco hoy día. Resaltar nuevamente que no hay una solución 100% libre de COVID, sino que tenemos que tomar la mayor cantidad de medidas preventivas para evitar la propagación. Y nada, muchas gracias por su tiempo. Ahí Katia seguramente va a ayudarnos con las preguntas. Sí, José, gracias. Entiendo que Bruno ha estado canalizando las preguntas, así que Bruno, por favor, si nos apoyas. Ok, sí, José, tengo acá algunas preguntas. Bueno, una pregunta de Roberto Torres de Grupo Educa. Su consulta es la siguiente. Se mencionó que para considerar a un edificio con el síndrome de edificio enfermo, se debe considerar un 20% de ocupantes con estas sensaciones. Normativamente, ¿dónde se establece a este porcentaje como el que lleva a considerar al edificio con este síndrome y cómo se puede medir de manera cuantitativa este valor? Sí, hay un capítulo de AFP también que pueden tomar de referencia, que justamente habla de todo lo que es calidad de aire interior y su importancia. Y estos estudios que hablan de productividad y cómo se comportan las personas están registrados en este capítulo y en algunos estudios que voy a compartirles también por interno para que los tengan de referencia. La prueba, de hecho, variando estos compuestos volátiles dentro de un edificio enfermo y comparándolos con un edificio verde, también es un reporte, como les comenté, de la Universidad de Harvard, que lo tenemos también documentado. Se los voy a hacer llegar. Igual me parece que es de libre acceso, está en la red, pero igual se los comparto por interno, ¿no? Ok, tengo otra pregunta también de Roberto Torres de Grupo Educa. Los filtros de alta eficiencia se pueden acondicionar a equipos ya existentes que utilizan filtros convencionales haciendo algún upgrade al equipo. Normalmente no, los equipos comerciales no están diseñados para esto. O sea, la selección de un motor de un equipo de ventilación se utiliza haciendo una simulación con el filtro sucio, ¿no? Porque teniendo un filtro sucio, vas a sobreesforzar el motor a trabajar, a romper mayor resistencia. Sin embargo, la resistencia que ofrece un filtro EPA es mucho mayor a un filtro convencional sucio. Y normalmente lo que tendrías que hacer es cambiar todo este ventilador, todo el motor. Y normalmente hacer esta adecuación podría ser mucho más costosa que tener un equipo nuevo. Hay que validar si el equipo está preparado y si no, lo mejor es cambiarlo, ¿no? Ok. La siguiente pregunta de Miguel Salízar de SAICE. ¿Se pueden implementar filtros EPA en los equipos tradicionales de aire acondicionado? ¿Es recomendable implementarlo en todos los equipos o solo en los inyectores y extractores? Sí, justamente en la parte de inyección y extracción, es justo, si quieres inyectar aire mucho más puro, mucho más limpio, sí es recomendable instalarlo. En la extracción igual, para no contaminar a los vecinos como tal. Pero los equipos de aire acondicionado sí normalmente no están preparados, como ya hemos comentado. De hecho, un fan coil promedio tiene 700 watts de consumo, motores muy pequeños, filtro EPA no es posible. Lo más recomendable también podría ser trabajarlo con filtros ultravioleta en vez de preparar una gran caja portafiltro para filtración tipo EPA, ¿no? Ok. ¿Qué tiempo, pregunta también de Miguel Salízar de SAICER, qué tiempo de vida tienen los filtros EPA? Bueno, buena pregunta. Los filtros EPA, sí, como comentamos, son muy eficientes. Y no solo hablando de filtros EPA, ahora que estamos en una época complicada, hay filtros de muchos tipos, ¿no? Tenemos filtros de cartón que son descartables,
que normalmente se trabajan en los edificios comerciales, filtros lavables, también de baja eficiencia que se utilizaban. Algunos reutilizan filtros en épocas convencionales. En épocas como esta, normalmente se cambiaban de hecho trimestrales o semestrales, pero en épocas como esta sí, la mayor cantidad de veces que sea posible cambiarlas va a ser a lo adecuado. El filtro EPA es costoso. Si vas a implementar o vas a cambiar un equipo de extracción con filtro EPA, es recomendable que le coloques prefiltros para que este prefiltro, que es mucho más barato, sea el que cambies más frecuentemente y no tengas que cambiar el filtro EPA constantemente, ¿no? Si cambias el filtro EPA constantemente, sí va a ser elevado, y no podemos darte un tiempo establecido porque va a depender de dónde te encuentres ubicado, ¿no? Va a depender de la polución, la contaminación por monóxido. Hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta para este tipo de respuesta, ¿no? Ok, esta es una pregunta mía relacionada a los filtros EPA. ¿Existe algún protocolo para eliminación de los filtros, ya que, bueno, debe contener, pues, alta carga de virus a la hora de eliminarlos, ¿no? Sí, eso en realidad como protocolo no hay. Lo que hay es que hay ciertas recomendaciones. Por ejemplo, sabemos que el virus como tal tiene cierta cantidad de vidas en el ambiente sin un organismo, ¿no? O sea, si el coronavirus como tal está aislado de otro organismo una cantidad de horas dependiendo de la superficie, va a morir, ¿no? O sea, va a morir antes de que se pueda continuar su propagación. En los filtros, dependiendo, como digo, en la parte interior puede durar 3 a 6 horas. Si tiene una chapa metálica en el marco, también va a durar más horas. Pero se recomienda así que sea, al menos por esta pandemia, una empresa de residuos la que elimine estos virus, ¿no? No botarlos a la calle como hemos visto en las playas y en las noticias hace poco. Ok, esa es otra pregunta. ¿Cuántos volúmenes de aire deben ser cambiados por hora? ¿Hay un ratio al respecto? Sí, la recomendación que da RAE en el capítulo que es para aplicaciones hospitalarias, ya que ahorita lo que estamos buscando es llevar estas buenas prácticas hospitalarias a edificios comerciales, es que tengamos 12 renovaciones por hora. Es lo ideal. Hola. Sí, dame un segundo, Katia. Sí, la siguiente pregunta. Miguel Saliza de Sizer. ¿La ASHRAE tiene alguna posición respecto al uso de filtros de ozono? ¿Qué opinas sobre esta solución? Sí, es una muy buena pregunta. De hecho, el ozono se ha comportado como una alternativa, de hecho, muy comercial. La he visto por prensa, en la prensa, en distintos webinars. Sin embargo, nosotros todavía no recomendamos, o personalmente tampoco recomiendo el uso de ozono, por motivos que uno no está documentado. En ningún organismo da el aval de que el ozono sea efectivo para este tipo de aplicaciones. Sí hay grandes esperanzas de que sí. Hay algunos estudios previos que han hecho, que han validado que sí funciona como purificador, pero tiene efectos secundarios, tales que pueden ser nocivos para las vías respiratorias, uno. Dos, también que pueden reaccionar con otros compuestos del ambiente y ser peligroso. Por eso es que no está recomendado. A RAE no lo recomienda todavía, no lo menciona. Seguramente cuando vayan avanzando las investigaciones nos dirán, pero a la fecha es nocivo, ¿no? El ozono ahorita hay que tenerlo arriba, ¿no? No con nosotros todavía. Ok, Hernán Quesada de Binswanger. En base a todas estas recomendaciones de opciones dadas, ¿cuál sería la mejor alternativa hoy ante el COVID? La más segura. Sí,
Como comentamos, no es que haya que tomar una sola medida, sino que son medidas complementarias, ¿no? Y van a venir muy de la mano de las buenas prácticas. O sea, de hecho, nosotros discutíamos en nuestra oficina como dato curioso, por ejemplo, normalmente las chicas de oficina nos reclamaban de que la temperatura era muy baja y es normal, ¿no? Es un tema corporal que se tenga esa sensación térmica distinta, ¿no? Cada quien tiene una sensación térmica muy, muy particular. En épocas de crisis, por ejemplo, como esta, sí es recomendable que la temperatura sea igual, que esté seteada, que todo el tiempo esté prendido el aire acondicionado y la ventilación, que nadie toque los termostatos. Los termostatos pueden ser una fuente de contagio. Eso es lo que hay que seguir en cuenta. Y seguir las recomendaciones complementarias, ¿no? Si no puedes, como te digo, ya ARAE recomienda esas 4, pero si no puedes con todas, al menos yo creo que inyectar aire fresco y complementarlo con lámparas UV va a ser de gran ayuda, ¿no? Siempre teniendo el aire acondicionado prendido. Ok, bueno, esa es una pregunta similar, pero igual te la formulo, de Iván Torrealba. Si hay algunos sistemas que son mejores para afrontar el problema del COVID en un edificio de oficinas, bueno, chiller, split ducto, rooftop, ¿qué opinas al respecto? Esa pregunta también nos la han hecho constantemente muchos administradores de edificios. Sí, respecto al caso del chiller como tal, recordemos que es un sistema aislado, ¿no? Es decir, el chiller lo que hace es mover agua, enfriar agua a cierta temperatura y hacerla circular dentro de un edificio. Para el caso del chiller nosotros tenemos que tener cuidado con otro enemigo que se llama la legionela. Normalmente se forma en el agua estancada. Entonces, ahora que hemos tenido más de 60 días de para, hay que tener cuidado con la legionela y eliminar las legionelas que puedan formarse en esta agua estancada. Y respecto a los equipos, sí, en cualquier tipo de fan coil pueden ser adaptados estas lámparas ultravioleta. Como les digo, lo importante es tener cuidado en la selección, la potencia de radiación y qué tan eficiente queremos que sea nuestra eliminación de virus, ¿no? Pero sí, en ese caso de edificios de aire acondicionado, donde no se puede hacer mucho con el aire fresco, lo recomendable también sería las lámparas UV. Ok, pregunta de Caterín Campos, de Pacífico. ¿Existen elementos o equipos que nos permiten demostrar la renovación de aire de manera eficiente? Bueno, la renovación de aire como tal se va a hacer con un diseño, ¿no? O sea, hay que hacer un diseño. Lo que sí podemos hacer es medir la calidad, viendo el antes y el después. Hay instituciones, de hecho, que se encargan de medir calidad de aire y certificar que tu tratamiento esté dando el resultado que mencionas. Y también hay analizadores de aire que te dicen la concentración de las sustancias que tú decidas, ¿no? Puede ser monóxido, bacterias, hay esa forma de hacerlo. Lo ideal para medir las renovaciones, sí se pueden hacer mediciones en distintos puntos, pero es desde el diseño preverlas, ¿no? Ahora, hay que aclarar que no en todos los casos de repente vamos a llegar a las 12 renovaciones, y por eso es que mi recomendación en la presentación fue de la posibilidad de aperturar ventanas. Ok. Pregunta de Jorginho Nieto, de Parque Arauco. ¿La filtración UV se puede instalar en toda clase de equipos split y decorativos, por ejemplo? Sí, hay filtros UV, o sea, los filtros UV han evolucionado con el tiempo. De hecho, antes solamente era recomendable trabajarlos en manejadoras. Había espacio, la disposición de trabajarlos. Hoy en día hay fabricantes de aire acondicionado que tienen ya estos filtros. De hecho, casi todos los fabricantes ya los tienen, estas lámparas UV, para split también. Pero lo que tenemos que tener cuidado es que el operador que ya les dé el servicio de mantenimiento o el que tenga acceso a los equipos sea instruido, porque la lámpara UV sí puede causar problemas a la visión. Entonces, no es recomendable que haya exposición directa de un personal no calificado a una lámpara ultravioleta.
Ok, pregunta de Eulogio Calderón. ¿El intercambiador de calor... Ah, se me fue la pregunta. Sí, ¿el intercambiador de calor es de calor o cómo se analiza con el aire sucio y limpio? Sí, el intercambiador que pusimos en la imagen justamente hace eso, ¿no? Nosotros, imagínate que tienes tu aire, es que estamos en verano y en el exterior hay una temperatura, por decirte, de 32 grados. Y en tu interior tú ya hayas trabajado, o tus equipos de climatización ya hayan trabajado muchas horas en hacer un ambiente temperado de 23 grados. Entonces, inyectar normalmente aire exterior a 30 grados va a hacer que tu equipo de aire acondicionado se exija todo el tiempo y consuma mucha electricidad. Lo que hacen los intercambiadores de calor es justamente hacer cruzar ese aire que está del exterior a temperatura elevada con la que extraes del interior, que ya está a temperatura de confort, y hacer que se enfríe algunos grados. Entonces, de repente ya no entra a 30, perdón, entra a 27. Entonces, tu equipo de aire acondicionado va a trabajar menos tiempo. Para eso está diseñado. Intercambia calor y hace más eficiente el sistema. Ok, pregunta de Ronald Vázquez de Bajo Consultoría y Servicios. ¿Hay recomendaciones para reducir las frecuencias de los preventivos? Sí, bueno, las lámparas UV, de hecho, han demostrado, también voy a compartirles algunas imágenes, de que su aplicación normalmente limpia no solamente el aire, ¿no? Sino también previene que esta formación de moho en el serpentín, y el serpentín lo tiene normalmente limpio. Sí, por ahí va a aumentar la vida útil quizá del equipo, teniendo igual el adecuado mantenimiento, pero todo equipo igual requiere, en todo equipo mecánico se requiere mantenimiento preventivo, ¿no? No es que lo va a liberar, va a mejorar en algunas condiciones el rendimiento del equipo, pero igual necesita mantenimiento preventivo. O sea, entiendo que el mantenimiento preventivo se mantendría con la misma frecuencia con la que se viene manejando. Sí, sí es recomendable, o sea, como todo equipo mecánico, ¿no? Ok. Tadashi Nakamoto de TNC Contratistas. La alta renovación de aire fresco trae consigo ineficiencia de los aires acondicionados, mayor consumo. ¿Cómo minimizas el efecto? Sí, es correcto, ¿no? O sea, ahora sabemos que el aire acondicionado, cuando inyectes mayor aire exterior, va a trabajar más tiempo, eso está claro. Por eso es que coloqué la lámina de este intercambiador de calor de aire. Es una solución, es práctica, interesante. Estos equipos, por ejemplo, tienen dimensiones de 40 por 40, 60 por 60 centímetros y una altura de 30 centímetros. O sea, podían ir dentro del falso cielo raso con pequeños ductos circulares. Son muy fáciles de instalar, de hecho. Es una de las medidas que podemos atacar ahí, porque sí, de todas maneras va a haber aumento en la facturación eléctrica, pero la salud no tiene precio, ¿no? En este caso, la prioridad es la salud de los colaboradores. Ok, pregunta de Diana de Phoenix Power. Si podrías repetir la medida en los ascensores. Sí, justamente lo que comentábamos es que en los ascensores normalmente hay una ventilación, pero es una ventilación de aire viciado. O sea, el aire está dando vueltas en un mismo ambiente, en un mismo ducto. Entonces, si hubiéramos tenido una persona contaminada, lo que podemos hacer es hacer circular ese aire contaminado todo el tiempo. Entonces, si el ascensor normalmente no se diseñan con inyección de aire fresco, lo mejor es apagar la ventilación de este ascensor. Ok. Igual la siguiente pregunta de la señorita Diana de Phoenix Power. En el caso de los estacionamientos en sótanos donde solo hay extractores de gases, ¿qué se puede hacer? Sí, bueno, los sótanos también, igual que en los baños que comentamos, la idea es mantener los equipos encendidos y hacer el efecto de presión negativa siempre, ¿no? Es una recomendación que hay que hacer, que hay que aplicar incluso en los departamentos. El efecto de extraer constantemente nos va a ayudar en mayor medida, ¿no? Ahí no vamos a poder complementarlo con
con mayor ventilación no tiene sentido. Lo que hay que hacer es crear el efecto de presión negativa, ¿no? Extracción. Aprovechar los extractores de monóxido que tenemos y hacer ahí también un adecuado ambiente, ¿no? Ok. Carlos León de Saizer. En el caso de provincias, los equipos son del tipo split techo o split pared. ¿Qué cuidados se deberían tener o qué más se debería implementar en su mantenimiento preventivo? En su mantenimiento preventivo. Bueno, igual, o sea, entiendo que de repente quiere una medida complementaria para el COVID, y como comentamos hace un rato a Georgino, sí podemos adaptar estos equipos con lámparas ultravioleta. Sí se puede hoy en día colocar a splits decorativos lámparas UV. Ya los fabricantes tienen estos productos. La instalación es sencilla, pero nuevamente repetimos que es importante que el personal calificado sea el que dé el mantenimiento preventivo, ¿no? Ya esta nueva normalidad, las que estamos teniendo, vamos a encontrarnos con muchas aplicaciones de este tipo, pero si nos exponemos a la luz ultravioleta directamente, sí vamos a tener complicaciones. Después las aplicaciones del equipo de aire acondicionado para el mantenimiento preventivo en Lima o en provincia es la misma, solamente dependiendo del nivel de polución que tengan o contaminación, vamos a aumentar las frecuencias quizás, pero los procedimientos son los mismos, ¿no? Ok. Pregunta de Miguel Salízar de Saizer. Ante el riesgo de contaminación del aire, ¿el futuro será de ventanas selladas? No, yo de hecho creo que todo lo contrario, ¿no? De hecho, hoy en día nos cuesta más tratar los ambientes donde hay ventanas cerradas porque no tenemos cómo inyectar aire exterior. Como les comentaba en la presentación, los ductos de inyección de aire están tan exactos que no nos dejan hacer ya ninguna adecuación por ese tipo, y donde hay ventanas es donde realmente estamos renovando aires. Si tenemos un edificio completamente hermético, ojo, alguien nos preguntaba también que tenía la inyección de aire del piso 30, y si tenía que colocar un extractor o un filtro EPA en su inyección. No, porque el coronavirus a esas alturas no está, ¿no? El coronavirus no es que esté volando tampoco a gran altura. Sí, dentro de un espacio cerrado puede estar, pero no es que esté por la calle a grandes niveles circulando. Yo creo que las ventanas van a ser importantes en esta época de pandemia, ¿no? Donde no hay definitivamente cómo aumentar la calidad o la cantidad de renovaciones de aire exterior, sí hay que utilizar ventanas. Yo creo que por el contrario se va a dejar un poco de pensar en la arquitectura y pensar un poco más en lo funcional y salud, ¿no? Ok, pregunta de Eulogio Cedrón. ¿Qué características debe tener un filtro para retener virus sin dañar el equipo? Esa pregunta es un poco complicada porque, como les comentaba, es normal que todo equipo mecánico que mueva aire va a tener capacidad para romper cierta resistencia, ¿no? de un fluido como tal, que es el aire en este caso. Pero si colocamos una gran pared ahí con pocos accesos, con gran resistencia de que este fluido pase por ahí, vamos a sobreexigir el equipo y sí, vamos a terminar dañando el motor. Y no solo eso, sino también vamos a generar gran consumo, mayor consumo de energía eléctrica en nuestro equipamiento, ¿no? Hay que tener cuidado, hay que ver de repente, no te tolera un MER 15, pero ya un MER 13 de 85% de eficiencia ya te ayuda y lo puedes complementar con otra solución de otro tipo, aumentando, como te digo, aire exterior o lámparas ultravioleta. No solo pensemos en un tipo de aplicación, ¿no? Tratemos de adaptar otro tipo de soluciones también. Ok, Carlos León de Saizer. ¿Hay alguna normativa que exija el cálculo de aire a renovar por metro cuadrado? Algunos usuarios, por abaratar costos, calculan al mínimo el aire acondicionado. Sí, correcto. O sea, sí hay un cuadro de consideraciones en el RAI, en el Reglamento Nacional de cuántos FM es considerado por persona. Está tabulado en condiciones normales. Pero, como les comentamos, ahorita no estamos en condiciones normales, ¿no? Estamos enfrentando una crisis sanitaria
y lo más aterrizado a enfrentar a una crisis sanitaria es replicar cómo se combate estas enfermedades en zonas de alta contaminación, como hospitales, laboratorios, ¿no? Y las renovaciones para este tipo de aplicaciones son 12 cambios por hora, ¿no? 12 renovaciones por hora. Esa es un poco la renovación. Sí, es cierto que todo el mundo cuida el CAPEX, pero ya estamos en una nueva normalidad, ¿no? Ok. Marcial Alvarado de Falabella. Correspondiente a la instalación de las lámparas UV, ¿hay una condición o eficiencia en colocarlo en el serpentín o en el ducto de inyección? Sí, correcto. O sea, lo ideal es colocarlo antes del serpentín en el retorno. La idea es que sirva no solo para eliminar virus, sino también bacterias, ¿no? En el serpentín normalmente, como siempre hay humedad, porque justamente circula el agua helada por ahí, normalmente se forma moho. Y no solamente atacar los virus y las bacterias, sino también los olores, ¿no? Los filtros UV normalmente se recomienda que estén 30 centímetros del serpentín de aire acondicionado, es lo más recomendable y más efectivo, ¿no? Ok, y bueno, parece que esta es la última pregunta de José Luis Chimazu de B&B Bravo. El tema de presión negativa en habitaciones de hoteles hace que los olores de los baños se sientan. ¿Algún comentario al respecto? A ver, el caso de hoteles se comporta un poco distinto, porque sí en los hoteles hay que hacer un juego, ¿no? Sí, la extracción de baños en hoteles sí va a ser recomendable que siempre se esté extrayendo, pero en los hoteles el aire acondicionado tiene que ser complementado con la inyección de aire exterior. Entonces, aquí en estos hoteles hay que complementarlo con eso. Las manejadoras tienen que ser soportadas, tratadas de otra manera, ya no solo inyectar aire, sino aire tratado, ¿no? Así es como tienes que mitigar un poco el problema de la presión negativa en baños. Pero sí, igual en un hotel que tiene ducto común de extracción, también de repente es recomendable que siempre estén encendidos los equipos de extracción de baños, ¿no? Ok, bueno, José, esas han sido todas las preguntas. Bueno, los dejo con Katia para el cierre del webinar. Gracias a todos. Perfecto, muchas gracias, Bruno. Muchas gracias, Bruno. Muchas gracias, José. Creo que todos han quedado muy contentos con la ponencia del día de hoy. Agradecerle a todos los socios su tiempo, su participación y a los invitados también por haber dedicado parte de su tiempo para participar de este tema tan interesante. Les recordamos a los socios que la próxima semana tenemos una reunión interna y los próximos días vamos a estar informándoles del webinar que arranca en junio. Muchas gracias a todos por su tiempo y seguimos en contacto. Buenas noches.